Sea el nombre del Señor muy bendecido. Le voy a invitar a que busquemos en la Escritura la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 4. El profeta Daniel, capítulo 4. Vamos a estar meditando en los versículos del 28 al 37. Daniel, capítulo 4, versículos 28 al 37. Le damos lectura, entonces, en el nombre del Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, soberano Señor, tú que gobiernas todas las cosas, Señor, y en cuya presencia estamos en esta mañana. Somos ciertamente bendecidos, Señor, al venir a tu casa, Señor, al venir delante de tu presencia y escuchar, Señor, tu palabra. Somos bendecidos, Señor, porque hay muchos que ignoran, hay muchos que oyendo, Señor, no atienden. Hay muchos, Señor, que están y pasan su vida, Señor, sin considerarte. Pero en tu misericordia, y no por ser nosotros mejores, nos has mirado, Señor, y hoy día podemos estar como príncipes de tu pueblo, Señor, escuchando atentos tu palabra. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que ha llegado en esta mañana. Bendice, Señor, mi vida, Señor, para que por la gracia tuya, Señor, tu palabra sea expuesta y sea de bendición para cada uno de los creyentes. Lo rogamos, Señor, y pedimos, suplicamos tu bendición y tu gracia en nuestras vidas. Por Jesús. Amén. Bien.
considerar la vida de Nabucodonosor. Es muy fascinante. La verdad es que cuando comenzamos a ver todo el desarrollo de la vida de este hombre, indiscutiblemente tenemos que mirar también hacia nosotros. Yo quisiera compartirles a ustedes primero, en el contexto de estos versículos que hemos dado lectura, la vida, la personalidad, las características de este hombre. Nabucodonosor fue el más grande rey de Babilonia, en la tierra de los caldeos. Era un rey pagano, idólatra. Es mencionado muchas veces en la Biblia por su importancia en el desarrollo de los planes de Dios. Y esto es algo que llama mucho la atención. Dios utilizó a un hombre que, sin ser un creyente, sin ser un adorador de Dios, Dios lo usó para sus planes con su pueblo. En su reinado, Babilonia llegó a ser una potencia. Ni siquiera podríamos compararlo en nuestros tiempos, porque nosotros podríamos decir Estados Unidos es una potencia y es lo más grande que hay sobre la tierra. No. En ese tiempo, Babilonia sí era una potencia porque había alcanzado dominio sobre todos prácticamente los habitantes. Ellos habían alcanzado dominio en todo lugar. Y algo fascinante, si lo podríamos considerar, es lo que había logrado este hombre, ya que en la historia se considera, dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes que habían en Babilonia. Había sido parte de lo que él había logrado, Nabucodonosor. Y además era un hombre, aparte de pagano, era altivo, soberbio, era un hombre cruel también. Es así como logró extender su dominio sobre la tierra en ese tiempo. En la Biblia es nombrado en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, en el libro de Jeremías, pero principalmente el libro de Daniel es el que más claro relata parte de las características de este rey. Él, en 2 oportunidades, Dios, por medio de él, tomó para que fuera primero a sitiar Judá y luego prácticamente, la destruyó Judá y destruyó el templo de Judá y deportó a sus habitantes hacia Babilonia, a gran parte de ellos. Y es precisamente en esta deportación cuando él manda a su gente y le dice: traigan de Judá a jóvenes, ojalá de linaje real, príncipes, que sean inteligentes, que sean capaces, los necesito para que trabajen conmigo en mi reino. Y es así como Daniel, dentro de esos jóvenes, llega a Babilonia, siendo un jovencito, creyente, adorador de Dios, llega hasta Babilonia junto a algunos de sus amigos que son mencionados como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron nombres que se les impusieron allí en Babilonia. Entonces, tenemos estas características de este rey, y en el libro de Daniel, este libro que estamos considerando, hay 3 eventos importantes donde nosotros podemos ver, primero, el orgullo, la soberbia de Nabucodonosor, y finalmente ver un reconocimiento de él hacia el Dios verdadero. El primero de ellos se menciona en el capítulo 2 y es algo que llama mucho la atención, porque dice que Nabucodonosor tuvo un sueño y que lo alteró grandemente este sueño, y su espíritu estaba
extrañado y sabía que algo había pasado, pero comenzó a llamar, dice, a los astrólogos, a los adivinos, a los magos, a todos para que le vengan a interpretar el sueño. Y cuando ellos preguntaron, ¿cuál es el sueño? Dinos el sueño y nosotros lo interpretamos. Él dijo, bueno, ese es el problema, yo no me acuerdo del sueño. Y esto llama la atención porque él era tan soberbio, tan dominante, que él dijo, bueno, pero yo necesito que ustedes me digan cuál fue mi sueño. Esto es imposible. Y cuando ellos comenzaron, dice, a dilatar la respuesta, pero es imposible que nosotros hagamos esto. Bueno, ustedes lo único que están haciendo es decirme cosas para no interpretar. Pero ¿cómo podemos interpretar algo que no lo has dicho? Fue tal su enojo que dice que ya cuando la negativa a revelarle de sus sueños, dijo, mandó a matar a todos. Y es allí cuando aparece en escena Daniel. Daniel, cuando sabe de que habían enviado a matar a todos, incluido él, por supuesto, estaba dentro de ellos, él dice, por favor, dame un tiempo, le dice al jefe que había llegado por él, yo voy a orar al Señor. Y manda a sus amigos también, oremos para que el Señor me revele esto. Claro, el Señor revela el sueño. Primeramente el sueño, en una forma milagrosa, el Señor revela el sueño que había tenido Faraón, Nabucodonosor, perdón, y luego la interpretación. En el capítulo 2 al final, que es revelado este sueño donde Nabucodonosor ve una estatua grande y lo único, al parecer, que quedó grabado en la cabeza de Nabucodonosor es que él era la cabeza de oro de esa gran estatua. Eso es una revelación sobre los dominios que vendrían después de él y cómo se iban a desarrollar estos eventos. Pero muestra de que Nabucodonosor, por la historia que continúa, él le quedó grabado de que él era esa cabeza de oro. Pero al final, cuando es revelado este sueño, él dice en los versículos finales del capítulo 2, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Se fija? Él reconoció. Primero ese rey grande que pensaba que él tenía control y dominio sobre todas las cosas, pudo entender de que había un Dios verdadero a través de lo que había hecho Daniel. Ahora, la segunda oportunidad donde este rey reconoce algo es cuando pasa el tiempo y él, por eso digo, él se quedó en la mente de que él era la cabeza de oro y manda a erigir, dice, una imagen de sí mismo, donde dice que todo el mundo tiene que adorar la imagen, al sonido de la música, de las trompetas, tenían que adorar esa imagen. Y allí aparecen los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se niegan a adorar e inclinarse ante alguien que no sea su propio Dios. Entonces, ante la negativa, el castigo de este rey cruel era echarlos en un horno de fuego. Y vemos también la mano poderosa del Señor sobre estos jóvenes, que ellos se negaron y dijeron, nosotros no vamos a adorar, no nos vamos a inclinar, no lo vamos a hacer, y nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hiciera, aún así nosotros no vamos a adorar a otro Dios que nuestro Dios. Y esto es maravilloso. Bueno, este Dios maravilloso, Él sí liberó y guardó, y dice que aún echándolos al horno de fuego, quienes le echaron fueron muertos por el calor, pero ellos ni olor a humo tenían, ni un cabello de su cabeza fue quemado. Entonces, nuevamente, Nabucodonosor dice los versículos finales del capítulo 3, entonces Nabucodonosor dijo, bendito
sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Segunda oportunidad donde este rey estaba reconociendo que solamente hay un Dios y que tiene dominio sobre todas las cosas. Y la tercera oportunidad es la que nosotros tenemos en esta oportunidad, en la lectura que hemos dado, y es cuando Nabucodonosor sueña su sentencia. Es lo que sueña. Dice que en este sueño él ve un árbol gigante, un árbol que crece y que se hace grande y que es frondoso y que sus ramas completan y llenan la tierra, y en cuyas ramas anidan las aves y bajo su sombra están los animales y da fruto a la gente y todos pueden comer de él, en fin. Todo esto él lo sueña, pero también sueña de que hay una voz, hay un vigilante celestial que dice: derribad el árbol. Y dice que este sueño terminó atormentando nuevamente a Nabucodonosor. Entre cada uno de estos, se entiende, han pasado varios años, y como la mente nuestra del hombre muchas veces olvidadiza, nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros antes. Muchas veces vuelve a recaer el corazón. Él no era un hombre creyente, sin embargo había visto el poder de Dios. Entonces, este sueño era una advertencia para que se humillara y reconociera que su poder, riquezas e influencias provenían del Dios Altísimo, que todo era de Él y para Él. Entonces, aquí es donde nosotros hemos dado lectura de los versículos 28 en adelante, y podemos hacer una división sencilla de este pasaje. Diríamos que tiene tres partes muy notorias. Orgullo o soberbia, los versículos 28 al 30. Humillación y quebrantamiento, los versículos 31 al 33. Y restitución. Por eso es que este sermón he titulado Orgullo, Humillación y Restitución. Es la forma en que Dios trata con nosotros los humanos, la forma en que Dios opera en nuestras vidas, y cómo Dios tiene innumerables formas de llamar a los suyos, pero nos muestra a través de la vida de este hombre que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Podríamos decir que, de alguna manera, comparándolo con los tiempos actuales, y hace algún par de años atrás, usted se recuerda al gran líder chino que dijo, el Kim Jong-un, que él podía apretar un botón y él armaría la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esa soberbia similar es la que tenía Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba que la Tierra giraba alrededor de él. Era como Nicolás Copérnico, este gran hombre, dijo lo contrario. Todo el mundo pensaba que el Sol y los astros giraban alrededor de la Tierra, pero Copérnico dijo lo contrario y por eso fue condenado. Pero nosotros vemos a través de este pasaje, y quiero que lo veamos con detención, dice al cabo de 12 meses. ¿Por qué? Porque cuando Nabucodonosor soñó este último sueño, donde se veía, donde el árbol grande y frondoso era el mismo, y eso fue lo que le reveló Daniel. Daniel dijo, ese árbol eres tú. Y vio en ese año anterior
también le reveló de que ese árbol sería cortado, de que él sería unido a las bestias en el campo y que solamente cuando reconozca que el Altísimo reina, sería devuelto a su razón. Eso había pasado. Ese sueño, sin duda, Nabucodonosor, el primer día lo pensó y le dio vuelta, y el segundo día y el tercer día, pero empezaron a pasar los días y bueno, ligerito se fue. Ya a lo mejor hasta la semana siguiente todavía algo se acordaba y se estremecía, pero ya siguieron pasando los días y esto quedó en nada. La paciencia del Señor, ¿eh?, sobre él. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 30. Perdón, 29 y 30. Al cabo de 12 meses andando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, yo quiero que escuchemos bien estas palabras, porque él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, hay un énfasis ahí, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ciertamente Nabucodonosor tenía un egocentrismo excesivo, ¿eh? Y nosotros podríamos verlo a través de él. Él decía una palabra y tenía que hacerse. Él mandaba a matar, como lo había hecho anteriormente con los magos, como después lo hizo para echar al horno de fuego. Él mandaba y tenía que hacerse. Y nosotros miramos esto, la actitud de Nabucodonosor, y podríamos decir, bueno, eso es excesivo lo que él tenía, el amor por sí mismo. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué tan lejos miramos nosotros esta actitud? ¿Qué tan lejos decimos, bueno, eso le pasaba a él y a mucha gente, pero a mí no me pasa? ¿Podemos darnos cuenta nosotros cuando el orgullo nos domina? ¿Somos sensibles a este tipo de cosas? ¿O eres de los que dicen, yo creo en Dios, le temo, pero lo que respecta a mi vida personal, bueno, le digo al Señor, hasta allí nomás, yo respondo por mis actos, está bien que diga el Señor, bueno, esto yo amo los que me buscan, pero el hecho de que ya toda mi vida esté controlada por Dios ya sería como mucho. Hay orgullo en nuestros corazones. No nos gusta naturalmente someternos. Así es que la vida de Nabucodonosor no es tan lejana. Dice el libro de Proverbios 16, el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre, no sé si usted ha escuchado esa expresión, cuanto más alto, cuanto más sube, más fuerte es el porrazo, ¿cierto? Y eso pasa. Entonces, antes del quebrantamiento en la soberbia, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado en que esto, que muchas veces es muy sutil. Si nosotros estamos mirando el caso de Nabucodonosor y decimos es un caso extremo, pero también hay casos más pasivos, hay una soberbia más pasiva, más disimulada, hay un orgullo un poquito más disfrazado, en el que nosotros podemos decir, bueno, sí, está bien, puede ser, pero yo no soy como él, yo no soy como ella. Y nos ponemos en un pedestal y miramos a los demás como hacia abajo. No, pero es que, oiga, pero yo soy presbiteriano.
Ahora yo pertenezco a una iglesia bíblica. Nos libre el Señor. ¿Ah? Y nos haga mirar nuestro corazón. Nos veamos frente a lo que nos muestra la palabra del Señor. El corazón del hombre es naturalmente orgulloso, altivo. Nos cuesta someternos a la autoridad. Aún después de la humillación, vuelve a levantarse como si nada hubiera pasado. Es lo mismo que le ocurrió a un hijo de Nabucodonosor. El capítulo 5 relata la historia de la escritura en la pared y dice que Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, él, habiendo oído todo lo que había pasado con su padre y todo lo que su padre había hecho, sin embargo, también rechazó y también pasó por alto las advertencias y en algún momento también su corazón le ganó. Y nos muestra, quiero leerle algunos pasajes del versículo 18, por ejemplo, en adelante algunos del capítulo 5, donde Daniel advierte también a Belsasar. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Escuche bien. ¿Quién le dio la grandeza? ¿Quién le dio la gloria? ¿Quién le dio la majestad a Nabucodonosor? Dios. ¿Ah? Y eso se lo está recalcando Daniel. Y entendamos, Daniel era un judío en la corte del rey de Babilonia. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esto es necesario que cada vez nosotros nos estemos recordando. Si bien es cierto, entre las historias que nos muestra el libro de Daniel pasaron varios años entre uno y otro, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta de que de una semana a otra nuestro corazón va cambiando, de un día a otro nuestro corazón nos traiciona. Y es por eso necesario ver, estamos viendo el orgullo de este hombre, el orgullo. Las personas con una actitud arrogante son el resultado de una falta de relación con Dios. Esto produce arrogancia en el corazón. Dice el pasaje que Dios le dio un año para esperar el arrepentimiento. Sin embargo, Nabucodonosor se olvidó de la advertencia, dejó pasar, y así también muchas veces nosotros abusamos de la paciencia del Señor. ¿Ha escuchado usted a alguien decir: sí, tranquilo, si ya voy a llegar, dame tiempo? ¿Ah? Si en algún momento yo voy a llegar. Y estamos dilatando y estamos dejando pasar el tiempo porque pensamos: no, si tengo toda una vida por delante. Es de la misma manera. Pero la palabra del Señor también, el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versículo 4, le dice que no menospreciemos su benignidad y paciencia y longanimidad, porque ella nos guía al arrepentimiento. Mientras el tiempo pasa, nosotros debemos entender de que Dios nos está dando tiempo, de que Dios nos está dando el espacio para volvernos a Él. No es que Él se haya olvidado del asunto, sino que nos está dando espacio para que nosotros podamos volvernos a Él. Entonces, consideremos la Escritura. Hay un pasaje también en el libro de Eclesiastés que es necesario considerarlo. Dice el capítulo 5, el versículo 8: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia,
no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. Nosotros pensamos, oh, pero ¿cómo Dios no hará algo allí? Pero ¿cómo puede ser que haya tanta maldad? ¿Cómo puede ser que se resistan tanto? ¿Cómo puede ser esto? No te maravilles. Dios está en control. Dios está en su trono. No hay nada que se haya salido de control. Y me encantaron las palabras de nuestro hermano Cristian. Decía, no digas, Señor, toma el control. No, Dios ya está en control. A pesar de que las cosas parezcan que se han salido de control. No, Dios está en control, aún en el caos, aún en las cosas que a nosotros nos parecen, bueno, pero Dios no puede permitir esto. ¿Se fija? No, pero ¿cómo es posible? Si Dios es Dios, no puede permitir que estas cosas pasen. Dios sigue estando en control. Aún en esa soberbia que tenía Nabucodonosor, podría haber pensado muchos, pero ¿por qué Dios no hizo algo antes? ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? El tiempo le pertenece al Señor. Entonces, vemos en esto la misericordia del Señor. ¡Qué gran diferencia! También nosotros vemos en lo que en la forma en que el rey Nabucodonosor asume su grandeza, en la forma en que él dice, todo esto lo hice por mí, todo esto, este es mi reino, lo que yo he construido. Si nosotros consideramos al otro gran rey, el gran rey David, el gran rey David dice que en el Salmo 18, después que Dios le había dado victoria sobre todos sus enemigos, dice el versículo 32, por ejemplo, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Qué diferente es la actitud, ¿cierto? Cuando nosotros le asignamos a Dios nuestras victorias. Cuando decimos que de Él depende nuestras vidas, de que todo viene de su mano, de que mis logros es por la gracia del Señor, para la gloria del Señor. Mis fracasos, esos son míos. Eso es mi pecado. Bendito es el Señor. Nabucodonosor creyó que el mundo giraba a su alrededor y que todo era por él y para él. Es entonces cuando Dios cumple su promesa, la promesa que le había hecho a través de ese sueño, cuando dice que el árbol debía ser derribado. Y lo vuelve a su lugar. Dice Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado. Y esto es lo que pasó. El versículo 31, que estamos meditando, nos dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. Mire, aún estaba. Él estaba diciendo, escuche bien, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca. Cuando, dice el versículo 31, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Inmediatamente. ¿Acaso Dios no tuvo paciencia? ¿Y por qué Dios fue tan lapidario con él?
Había pasado un año desde que le había dado esa advertencia. Y nos lleva a este segundo punto, que es la humillación. La humillación, el quebrantamiento. Dios usa el quebrantamiento como una obra de gracia para que veamos la realidad espiritual de nuestros corazones. El quebrantamiento del yo, ese es el más doloroso. Pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantado. ¿No es cierto? Dice la sentencia: el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. La sentencia de Dios sobre Nabucodonosor. Se lo había dicho el Señor a través del sueño y a través de la interpretación de Daniel. De hecho, el Señor le había dicho, el versículo 27 de este mismo capítulo 4, el consejo que da David al rey, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Había un consejo, Dios le había advertido, Dios le había dado una advertencia y le había dicho: puedes hacer algo al respecto. Todavía te puedes arrepentir, esto puede ser que no suceda, pero si te arrepientes. Bueno, la palabra del Señor se cumplió, el corazón del hombre es engañoso. Y aquí vemos de qué manera Dios humilla, Dios quebranta a este hombre orgulloso, a este hombre altivo, a este hombre que piensa que está todo en su mano, que tenía el control de todas las cosas, que era un rey que no se equivocaba y que su dominio se había extendido y que tenía todo dominio sobre todas las cosas. Uno más alto que él está sobre, es el Dios Todopoderoso. Y es maravilloso considerar algo. En este libro de Daniel, el capítulo 4 en particular, es en gran parte escrito por el mismo rey Nabucodonosor. El mismo rey es quien escribe este capítulo. Y si quiere podemos notar, desde el versículo 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él comienza este capítulo antes de relatar lo que había acontecido con él. Sin duda, este capítulo él lo escribió después de haber vuelto. Esto produce el quebrantamiento, porque está en las manos del Señor, porque Dios es soberano. Amén. Porque Dios es soberano, porque Dios reina, domina y controla nuestras circunstancias. Y lo hace para ordenar, para encaminar, para encauzar nuestro camino. Y muchas veces decimos: pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Pero Señor, si yo hago esto, yo hago lo otro. Dios usa el quebrantamiento para que podamos ver la realidad espiritual de nuestros corazones. Ahora, ¿qué le sucedió específicamente a Nabucodonosor? ¿Por qué esto tan extraño de que haya llegado a estar como los animales, que ese cuerpo se haya encorvado, que le haya salido pelo adicional, que haya andado comiendo pasto? Bueno, según algunos expertos, y también se maneja esto en psiquiatría,
lo que sufrió el rey sería algo conocido como licantropía, que es el hombre lobo, una persona que pierde su razón y se cree un animal, donde la persona pierde la razón y deambula por los campos y convive con los animales. Y esto no es tan extraño cuando nosotros vemos muchos casos de gente que ha perdido la razón completa. De hecho, en los evangelios se relata el caso del Gadareno, que era un hombre que andaba desnudo y que vivía en los cementerios y que tenían que sujetarlo con cadenas. Era el mismo caso de un hombre que también ha perdido la razón. Dios le quitó a Nabucodonosor, este gran rey, tal vez lo más preciado que él tenía. Él decía que tenía una cabeza brillante, que él todo lo podía manejar, que tenía la habilidad y la capacidad para organizar y para guiar esa gran nación. Pero Dios atacó esa cabecita que pensaba que lo tenía todo. Y de un momento a otro su razón le fue quitada. Maravilloso es el Señor. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Estamos considerando cómo Dios quebranta. Pero mire, el libro de Romanos en el capítulo 1, el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El castigo de Dios sobre quienes se rebelan a su voluntad, sobre quienes se rebelan a su soberanía, sobre quienes se rebelan a sus propósitos, el castigo de Dios para aquellos que escuchan una y otra vez el mensaje, pero se resisten, dice la palabra del Señor que Dios los entregó a una mente reprobada. Bendito sea el Señor. Qué peligroso es rechazar continuamente al Señor. Qué peligroso es siempre dejarlo para más adelante, no si ya habrá una oportunidad, siempre dejar al Señor de lado. Yo considero que el mayor quebranto para el hombre es que Dios lo deje en su propio corazón. El mayor quebranto para el hombre es que estemos lejos de su comunión, lejos de tener su aprobación, en oscuridad permanente. Eso es lo más terrible que le puede suceder al hombre cuando Dios nos esconde de esa luz maravillosa. Cuando nos deja en tinieblas, cuando seguimos siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto es lo que sucedió allí con Nabucodonosor. Dios hizo esto con Nabucodonosor para enseñarle algo. Ahora usted puede decir, pero ¿qué puede aprender una persona que está lejos de su razón? ¿Qué puede aprender una persona si no tiene capacidad de razonar? De hecho, eso es lo que le pasó. Y no estuvo poco tiempo, sino que dice, fueron 7 tiempos, que la mayoría coincide en que eran 7 años, en que estuvo allí deambulando por los campos, donde le creció pelo en la espalda, donde sus uñas se engrosaron, porque vivía como un animal. Ese gran rey soberbio, ese gran rey todopoderoso, terminó humillado, quebrantado por el Dios Todopoderoso. Como definición de la soberbia podríamos decir que es una actitud de orgullo excesivo, una confianza exagerada en uno mismo y una despreocupación por los demás. Cuando todo se centra en mí, cuando todo se centra en lo que yo quiero, en mis sentimientos, en mi deseo, todo gira en torno a mí. Esa es la soberbia. No me interesa lo que piensen los demás.
No, no me interesa, yo velo por mí mismo. ¿Ha escuchado esta expresión? Eso es soberbia. Pero tengamos cuidado. Es un pecado mortal que corrompe el corazón, ciega la mente y aleja al hombre de la gracia de Dios. Es tremendo lo que produce la soberbia en el corazón. Cuando descuidamos nuestra relación con el Señor y dejamos de meditar en su palabra y no buscamos su rostro en oración para depender de Él, mostramos soberbia y orgullo. Porque estamos diciendo, Señor, yo no te necesito. Yo no te necesito, si yo puedo funcionar bien así. No es necesario que todos los días yo te busque, no es necesario que todos los días yo esté leyendo, no es necesario que yo todos los días esté orando. Bueno, si yo ya sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo. Allí precisamente hay soberbia. Allí precisamente hay orgullo. Porque demostramos independencia de Dios. Estamos demostrando que nos podemos manejar solitos. Ya, Señor, si ya lo sé, ya sé eso, sé que eso no me conviene, yo sé que, pero... ¿ah? Y le decimos al Señor, tranquilo. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Por eso necesitamos estar continuamente examinando nuestro corazón y humillarnos delante de Él. Ahora, esto que pasó Nabucodonosor tuvo un tiempo limitado. Y en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, Dios le permitió a Nabucodonosor volver y entrar en razón. Y es lo que dice el versículo 34, más al fin del tiempo, al fin de estos 7 tiempos, cuando Dios ya había dispuesto de que ese tiempo ya llegaría a su fin y que sea restituido y que su razón le sea devuelta, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Esta es la última parte, la restitución. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Si recuerdan el versículo 30, él decía, no es esta la gran Babilonia. Él estaba mirando horizontalmente, ¿eh? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y él hablaba de todas las cosas que él había logrado, mirando hacia allá. Pero ahora dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Bendito es el Señor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Es necesario mirar al cielo. Es necesario humillarnos delante del Señor. Esto es maravilloso. Maravilloso considerar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Él utiliza nuestros propios errores, nuestros pecados, para que podamos volver a Él y reconocerle. Dios es quien usa. Dios usa maneja. No es que Él nos haga soberbios, no, el pecado nos hace soberbios. El pecado que está en nosotros nos hace soberbios. Pero Dios permite que eso ahora sea para su gloria. Eso que nosotros hacemos para mal, Dios lo usa para bien. Como dijo José respecto de sus hermanos que le habían vendido y que habían hecho mercadería de él. Y después del tiempo dice, Dios usó lo que ustedes pensaron ese mal contra mí, Dios lo usó para bien. Asimismo Dios trabaja con nosotros. ¿Estás pasando tal vez alguna dificultad grande? ¿Algún problema? ¿Algo que aqueja? Dios usa nuestros pecados y nuestras debilidades
para nuestro propio provecho. Podríamos decir de que Dios de alguna manera amaba a Nabucodonosor. Dios lo hizo por amor. Podríamos decirlo perfectamente, que es un acto de amor lo que Dios hizo con Nabucodonosor. No lo dejó en sus pecados, no lo dejó en su soberbia, no lo dejó en su arrogancia, sino que Dios probó su vida. Y esos 7 años que anduvo deambulando por el campo, él en ningún momento dice, no era necesario, en ningún momento pensó, esto ya no es lo que yo quería, sino que él dice, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él terminó glorificando al Señor. Este gran rey de los caldeos fue humillado por el único Dios verdadero, para que en el tiempo determinado pueda volver su corazón a Dios y ser restaurado. La historia de Nabucodonosor nos muestra la grandeza de Dios sobre las naciones y sus gobernantes, porque Él dice, todos los habitantes de la tierra son como nada. Bendito es el Señor. Yo quiero llevarlos de vuelta nuevamente al versículo 2 de este capítulo, cuando Él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo. Conviene. La verdad es que Satanás estaría contento que tú y yo nos quedáramos en silencio frente a las obras de Dios en nuestras vidas. Nabucodonosor había entendido de que él no se podía guardar esto. Él entendió y por eso comienza este capítulo diciendo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. No nos podemos quedar callados cuando Dios obra de maneras tan maravillosas en nuestras vidas. No podemos nosotros negar la obra que Dios hace en nosotros. Y tenemos que declararla, tenemos que decirla a las demás, tenemos que mostrar a este Dios. No lo podemos ocultar, no lo debemos ocultar. Tenemos que mostrarlo para que el mundo lo vea. Nabucodonosor lo entendió. Él lo entendió y al entenderlo produce en el corazón de este hombre alabanza. Es cuando podemos ver la grandeza de Dios, experimentar su amor, inevitablemente resultará en una adoración y alabanza. Inevitablemente. Cuando nosotros contemplamos la obra de Dios, a pesar de que Dios nos haya humillado, a pesar de que hayamos estado allí en el polvo, comiendo el polvo, allí, al volvernos al Señor porque entendemos que es una obra de Él, de que Él nos haya restaurado, de que Él nos restauró. No fue mi capacidad para darme cuenta que estaba mal, sino fue la obra maravillosa del Señor. Fue su gracia que fue revelada a mi vida para que yo me dé cuenta y luego pueda alabar y glorificar al Señor. Spurgeon, este gran predicador del siglo XVIII, él decía, adora al Rey. Inclina tu cabeza ahora, mejor inclina tu espíritu y adora al que vive por siempre y siempre. Tus pensamientos, tus emociones, estos son mejores que bueyes y machos cabríos para ser ofrecidos en el altar. Dios las aceptará. Adórale con la más humilde reverencia, pues no eres nada y Él es todo en todo. Debemos, al ver la obra del Señor, al ver la grandeza del Señor en nuestras vidas, al verlo en las maravillas, pero al verlo también en el quebranto, cuando vemos que en nuestro quebranto estaba el Señor, cuando vemos que en nuestro quebranto Dios también estaba allí, ordenando y orquestando todas las cosas para llevarnos de vuelta a Él. Nabucodonosor termina diciendo y reconociendo al final, Él puede humillar. Él lo entendió, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito es el Señor.
este Dios todopoderoso, está todo en su mano. Pero antes de terminar, yo también quiero mostrarte a uno que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, que teniendo todo dominio sobre toda la creación, Él tuvo una actitud distinta. Y como dice Pablo en Filipenses el 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, escuche bien, esto es distinto a lo de Nabucodonosor, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Este maravilloso Dios, tu vida, nuestras vidas dependen de Él. Reconoce en tu vida, reconoce, hermano, que si has caído, el amor de Dios se muestra para ti en la persona de Cristo, llevándote por su providencia de regreso a la comunión con Él. Esta historia de Nabucodonosor nos muestra cómo Dios domina todas las cosas, y que en su providencia, en su soberanía, Él nos tiene en su mano. Y las circunstancias que pasemos y los caminos por donde anduvimos y estemos pasando están en su control. Y Él tiene el tiempo determinado para levantarnos de allí. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, soberano, tú que gobiernas, Señor, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, nos humillamos delante de tu presencia, porque entendemos, Señor, que tuyas son todas las cosas, que nosotros somos como nada, Señor, pero que en tu misericordia nos miraste, que en tu misericordia, Señor, viste nuestra vida y nos miraste con amor y nos viste, Señor, siendo tan pecadores como somos, que muchas veces nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra altivez, Señor, nos apartó y nos alejó de ti. Pero dejaste todo de lado, Señor, para venir en nuestro rescate. Y aun cuando nuestra actitud fue como animales, Señor, muchas veces, como el animal que no levanta la cabeza, Señor, aún así, Señor, tuviste de nosotros misericordia. Guíanos, Señor, de regreso a ti. Guíanos, Señor, cada día de vuelta hacia tu gracia. Vuelve, Señor, sobre nosotros tu mirada, porque lo necesitamos. Porque lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.